Hola, buenas tardes. Este día, pues directamente nos vamos a ir a nuestra última unidad. Como ya todos saben, ya vamos terminando. Entonces vamos a hablar algunos aspectos que tienen que ver con la semántica de la literatura popular. Recordarán ustedes que hemos estado hablando de todo lo que es la literatura popular, incluso ustedes hasta hicieron un análisis de algunos escritores que escribieron, ¿verdad? En la parte de donde utilizaron este tipo de muestras literarias. Y vamos a recordar que la semántica es la ciencia que estudia el significado de las palabras. Entonces, ya teniendo en cuenta eso, recordemos que quien estudia el significado de las palabras es un diccionario. O sea, a través de un diccionario yo puedo ir a buscar una diversidad de palabras y entonces yo ahí poder tener una definición. ¿Cuál es el objetivo de esta unidad? Que ustedes logren identificar, por decirlo así, los mensajes subliminales de la leyenda a fin de categorizar asuntos, fondo y forma de los textos literarios. Entonces, en eso estaría enmarcada, digamos, ya nuestra culminación, que ustedes logren identificar los mensajes que están adentro de la literatura y que muchas veces nosotros no nos damos cuenta. Vale, entonces, si se fijan, vamos a hablar de la leyenda como contenido 1, vamos a hablar de los asuntos o la estructura, ¿verdad? Cómo está estructurada una leyenda, y no solamente una leyenda, porque puede ser cualquier tipo de texto, que tiene fondo, que tiene forma, que tiene contenido de texto, que vamos a decir que el fondo es el mensaje, ¿verdad? El mensaje que nos manda el escritor, y la forma es como esté escrita, y el contenido que será la diversidad de temas que son tratados capítulos o subcapítulos. De repente vamos a encontrar también que adentro de las narraciones siempre el escritor nos da mensajes que muchas veces están adentro del texto y otras veces vamos a decir que están afuera del texto, es decir, externamente al texto. Entonces ustedes a lo mejor se preguntarán, bueno, ¿y esto para qué me va a servir? Nos va a servir para poder descodificar los mensajes, fíjense bien, para poder descodificar los mensajes que tenemos en la literatura y que muchas veces nosotros no entendemos la literatura por lo mismo que no tenemos claro, ¿verdad? ¿A qué nos referimos con eso? Luego vamos a hablar de la adecuación de temas literarios a momentos sociales de la actualidad. Entonces, de repente podríamos leer cualquier tipo de leyenda y adecuarlo, ¿verdad? Que esa sería, digamos, la misión de este día, que un tema de una leyenda, ustedes pueden elegir cualquier leyenda, podría ser incluso, ¿verdad? Una de las más comunes, como sería el cipitío, la ciguanaba, la carreta chillona, una leyenda salvadoreña, ¿verdad? Para que ustedes la adecúen a temas literarios del momento social. Entonces, que tenga que ver algo con el coronavirus, ¿verdad? Esa va a ser como la meta final al final de esa jornada, de que ustedes redacten esa leyenda y a través, ¿verdad? De esa redacción de esa leyenda, pues adecuarla o actualizar los hechos al momento actual, lo que se está dando en este momento, que es lo de la pandemia. Al finalizar vamos a hablar de cuáles serían sinónimos, antónimos y homófonos y parónimos en el texto popular. Entonces vamos a iniciar. Vamos a empezar a mencionar, ¿verdad?, qué es la leyenda. A lo mejor ustedes
pues esto ya es bien conocido, ya lo han visto, lo vimos desde que estuvimos en primer ciclo, desde primer grado, nos hablaron de la leyenda. Quiero decirles que la leyenda es un texto que nosotros lo podemos abordar desde el nivel, podríamos decirlo así, de la parvularia, no necesariamente a nivel universitario ni de tercer ciclo y bachillerato. Entonces la leyenda me da a mí la parte de algo que yo no puedo explicar, por eso es popular, ¿verdad? Porque se transmite de generación en generación. Y si bien es cierto, si no tiene literatura, perdón, si no tiene autor, entonces caería en folclore también, ¿verdad? Como lo hemos venido hablando en el transcurso de estas clases. Hemos mencionado que las leyendas en el caso, ¿verdad? Podríamos decir así, son relatos. Estos relatos podrían ser que cuenten diferentes hechos. Estos hechos muchas veces no tienen una explicación científica, son sobrenaturales, son míticos, tienen que ver mucho con el aspecto de la mitología en algunas oportunidades o aquellas cosas que no podemos explicar y que le acontecen a una persona en un momento determinado. Como decimos, se transmiten de generación en generación y cada cultura tiene sus propias leyendas. Entonces, si yo voy a México, no voy a encontrar las mismas leyendas salvadoreñas. Si yo voy a Perú, igual. Es decir, cada pueblo tiene sus propias leyendas. Entonces, si se fijan ustedes, las leyendas normalmente tienen hechos sobrenaturales y milagrosos y criaturas ficticias. Entonces, si yo me voy, un ejemplo, si yo me voy porque dice que tiene hechos sobrenaturales, milagrosos y criaturas ficticias. Si yo quiero sacarlo, ¿verdad? Dentro de una, vamos a insertar por acá una tablita. Tenemos 4. Para tal efecto, vamos a copiar lo que acabamos de tener ahí. Hechos sobrenaturales, vamos a decir que también necesito yo que tenga como hechos milagrosos y también necesito que tenga criaturas ficticias. Eso es lo que yo necesito en este momento encontrar en cualquier leyenda. Vale, entonces si yo me voy, ¿verdad? Y leemos una leyenda en este momento, tendríamos que ver si reúne con estas características. Vamos a decir, en todo caso, vamos a decir a qué tipo de leyenda nos referimos. Vamos a poner aquí cuál leyenda vamos a tomar en cuenta. Entonces, vamos a hacer este pequeño ejercicio para que vean ustedes que cuando yo estoy haciendo la recepción de los textos, yo tengo que ilustrarles a mis estudiantes cómo es que voy a encontrar esos diferentes aspectos, podríamos decir, que son necesarios y primordiales para poder analizarlo. Vamos a agregar acá vamos a insertar abajo para poder, ¿verdad? Ver. Nos vamos a ir, imaginémonos que vamos a leer una leyenda cualquiera. Vamos a buscar una leyenda cualquiera. En el caso podríamos buscar la leyenda del Cipitío.
Si en algún momento no se ve lo que estamos haciendo en la pantalla, ustedes me avisan, ¿verdad? Vamos a leer la leyenda del cipitillo. Vamos a ver, vamos a ver. Es iberoamericana, si se fijan ustedes, quiere decir, ¿verdad?, que en todos los países de habla hispana se pueden mencionar. Pero no sale aquí lo que es la leyenda que yo quiero que veamos, porque quiero que la leamos. El cipitillo. Vale. Sí lo están viendo, ¿verdad? Vamos a ver entonces. Dice que, si se fijan ustedes que él es un niño de piel blanca y estómago muy grande y usa sobre su cabeza un sombrero muy grande. Cuando se aparece en las noches se comporta como un espíritu sarcástico. Se ríe felizmente y baila alrededor de sus víctimas y siempre deja huellas de sus pequeñas pisadas por los caminos y lugares que en él transita. El cipitillo o cipitillo originalmente era llamado cipet. Proviene de una historia religiosa de la época precolombina, narrada su árbol genealógico y los motivos por los cuales fue castigado junto a su madre. Tiene vestimenta y costumbres sumamente peculiares. También se le atribuye una diversidad de habilidades, facultades y poderes sobrenaturales que sin perjuicio de nadie usa para divertirse. La ciguanaba y el cipitillo son personajes importantes de la cultura salvadoreña, tomar lugar como íconos de los vestigios ancestrales del país. Algunos, tenemos acá. Vamos entonces a trasladarnos a lo que es nuestra tablita. ¿Cuál es la que vamos a analizar? ¿Verdad? En todo caso sería la del cipitillo. Vale, no lo reconoce por lo mismo, ¿verdad? Que es otro. Le vamos a omitir todo. Vale, ¿qué hechos sobrenaturales? A ver, ¿qué hechos sobrenaturales notaron ustedes en la parte de la leyenda? Iniciando acá. Que tuviera un estómago muy grande, me imagino yo, ¿verdad? Que normalmente los niños, si tienen un estómago muy grande, decimos nosotros, ¿verdad? Uy, está enfermo. Entonces tiene un estómago grande. Vaya. Hechos milagrosos. Veamos hechos milagrosos. Sombrero muy grande, cuando se aparece en la noche se comporta como un espíritu sarcástico. Esto sería un hecho milagroso, ¿verdad? Un espíritu sarcástico. Entonces nos vamos acá. Colocamos ahí esa parte. Ustedes se fijan, la fuente está y tiene bastantes errores de ortografía, pero igual. Tenemos un espíritu sarcástico. Es criatura ficticia, ¿verdad? En todo caso, es ficticia porque no existe. En la realidad no podemos decir
que alguien la haya visto. Entonces, automáticamente sí es ficticio. Aquí los hechos sobrenaturales, hechos milagrosos. Entonces quiere decir eliminar esta. No sé qué pasa, pero bueno. Vale. Entonces, si se fijan ustedes, cumple con esas características. Podríamos seguir enumerando como otras cuestiones, ¿verdad? Que ustedes me imagino que ya han leído la leyenda, la real, y han podido ver de que hechos sobrenaturales sería que usa la ceniza, ¿verdad? Como una forma de curar, de hacer diferentes encantos, qué sé yo. Hechos, hechos milagrosos, o podríamos decir que este pertenece a un hecho milagroso, ¿verdad? Y así. Entonces, podríamos seguir enumerando y podemos ver que todas las leyendas van a cumplir con esas características, porque quiera sea o no, pues ya es parte de una leyenda. Come ceniza, dice. Entonces dice aquí alguien, es alimento porque come ceniza. Ajá, ajá, pero también la utiliza para... ¿Quién tiene el estómago grande? No, pero no así como el cipitío. O sea, normalmente podemos tener estómago, pero no así. Ya vieron el dibujo del cipitío. Así no creo el gran estómago. Entonces si se fijan ustedes, todo eso son hechos sobrenaturales. Ahora bien, lo importante de esto, si se fijan ustedes, es que utilizamos diferentes escenarios y son situaciones que a lo mejor nunca las hemos vivido. En la vida real, nosotros como docentes o como estudiantes no las hemos vivido. Bueno, yo de hecho, yo nunca he visto el cipitío, entonces no podría decir el cipitío es guapo, es blanco, es pequeño, es grande, no podría decir, ¿verdad? Pero la mayoría de lo que nosotros decimos de leyendas siempre nos van a relatar sucesos que tienen que ver con nuestras costumbres, con nuestras tradiciones. En el caso, imagínense tirarle florecitas a la señorita, ¿verdad? Es un acto romántico que un caballero le dé flores a la señorita. Espero que los caballeros que estén en esta clase den flores todavía, porque si no estaríamos mal. Entonces, vamos a ver entonces esa parte. Estén pendientes si acaso, ¿verdad? Porque recuerden que vamos a hacer una actividad, si se salen, pero no se salgan del todo, o sea, solo salgan y vuelvan a entrar. Tenemos entonces en este caso que cada uno de los recursos que van utilizando la leyenda, normalmente nosotros decimos que tienen que ver mucho con los pueblos, cosas que se dan extrañamente en un pueblo y que alguien nos las ha contado y que de repente, bueno, imaginen comer guineo majoncho, como ustedes ya han visto algunos tipos de leyenda,
del Cipitillo nos dice también, ¿verdad? Que comía guineos majonchos. Y esos guineos majonchos, ¿dónde los podemos encontrar? Pues en nuestros pueblos, en nuestra cultura. Y ahí es donde podemos ver nosotros que, quiera sea o no, pues es parte de una idiosincrasia de un pueblo en específico. No es necesario, ¿verdad? Se sirve del mito. ¿Por qué decimos que se sirve del mito? Porque muchas veces hay aspectos, como por ejemplo utilizar para desaparecer, aparecer en otro lado. Los que han visto la caricatura se puede ver, ¿verdad? Ahí a grosso modo que son cosas que no tienen nada que ver con la parte real. Entonces se sirve mucho del aspecto mitológico, podemos decir. ¿Cuáles son las características que va a tener una leyenda? En tal caso, vamos a decir que siempre va a estar destinada a un tiempo en específico, porque usted va a decir, me contaba mi abuela que cuando ella conoció a mi abuelo, que le apareció no sé qué. Entonces, siempre vamos a decirte que tiene que ver con esos aspectos, pero estos niños me dan reír con las cosas que ponen. Entonces tenemos tiempo y lugar. Ahora bien, puede estar ligado a un lugar, ¿verdad? Porque allá por el cerro tal, en el pueblo no sé qué. Entonces algunas leyendas tienen destinados en qué lugar están, se realizaron o dónde salieron. La ficción, pues que representa seres fantásticos, como ya los mencionábamos, que tiene seres fantásticos. A veces pueden ser ángeles, bestias, en este caso pues era un niño, tal vez no tiene nada que ver con un ser fantástico, pero es fantástico en la medida que no existe un niño con las características que tenga el sí. En eso pues va parte y es el protagonista, ¿verdad? El objetivo de las leyendas normalmente es darle sentido a la parte cultural de una sociedad, como por ejemplo que no se pierdan nuestros orígenes o nuestros ritos, nuestras tradiciones, nuestras costumbres, eso no se tiene que perder. ¿Cómo podríamos clasificar nosotros la parte de las leyendas? Hay una diversidad dependiendo sus cualidades o sus características. Podemos hablar de leyendas religiosas. Esas leyendas religiosas pues van a relatar, podríamos decir, diferentes situaciones que tienen que ver en algunos aspectos, ¿verdad? Con aspectos de santos, con aspectos, eventos satánicos, qué sé yo, ¿verdad? No sé si han escuchado de que alguien le ha vendido el alma al diablo y cosas así. Entonces, ese tipo de cuestiones tendríamos que ver la que va más que todo en aspecto religioso. Tenemos las leyendas escatológicas, acá más que todo hacen referencia a qué podemos esperar después de la muerte, ¿verdad? Entonces, imagínense ustedes en este momento que nuestro país está en alarma, ¿verdad? La mayoría de personas se está haciendo estas preguntas, más que todos los que han perdido seres queridos, pues quieren saber qué es lo que pasa después de la muerte y hay personas que hacen leyenda refiriéndose a cómo se puede vivir después de la muerte. También leyendas etológicas. Estas más que todo son las que tienen que ver con aspectos, ¿verdad? De la naturaleza. Algunas pues son de carácter indígena, no necesariamente tiene que ser indígena, pero ellos fueron los que más escribieron sobre ese tipo de leyendas, ¿verdad? Que cómo fue formado el rayo, que cómo fue formado el sol,
que quién creó los animales, que quién creó diferentes situaciones que se pueden dar, y a eso nosotros le llamamos leyenda. Yo sé que en algunos lugares está lloviendo, aquí empezó a llover también, entonces si alguno tiene problema de Inter, ¿verdad? También me lo hace ver, porque también la señal se le puede ir, la luz o qué sé yo. Somos humanos. Y recuerde que si todo sale bien, esta clase queda grabada, pero también que estén pendientes porque vamos a realizar una actividad. Ahora bien, las leyendas no solamente su origen, ¿verdad? Son, ¿cómo lo podemos clasificar nosotros? Sí, yo creo que ahorita en todos lados ha de estar lloviendo porque aquí también está lloviendo. ¿Sí entiendo? Esperemos, ¿verdad? Que no nos vaya a sacar el Inter o que no vaya a irse la luz o que no vaya a pasar nada. Que ahorita todo el mundo está alterado y todo el mundo está pensando en sobrevivir más que otra cosa. Vale, entonces tenemos acá las leyendas locales, que esto tiene que ver con algo propio, ¿verdad? De una región, de un pueblo, de un país, podríamos decir. Tenemos las rurales que hacen referencia a aspectos propios del campo, ¿verdad? Las urbanas que hacen referencia a cuestiones así, ¿verdad? Una vida en una ciudad y que por lo menos tienen vigencia también en este momento histórico. Ahora bien, pasemos a la parte de asunto, fondo, forma y contenido del texto. Si se fijan ustedes, cuando hablamos lo vamos a poner acá, del asunto, dos puntos, el asunto es más que todo el tema. Es el tema del que trata el texto. Por ejemplo, podríamos decir, mire, ¿y cuál es el asunto? Y decimos nosotros, bueno, ¿cuál es el asunto de la leyenda? En el caso de la leyenda del Cipitío, ¿cuál es el tema? ¿De qué trata el texto? Y usted me puede decir, bueno, podríamos hablar podríamos hablar, ¿verdad?, de la caballerosidad, porque en una narración hay varios temas, ¿verdad? Hay temas, incluso hay temas principales, temas secundarios, que me imagino que ustedes ya los han sacado cuando han hecho algún análisis en algún texto. Entonces ahí podemos ver de que existen varios temas. ¿Qué otro tema consideran ustedes que podríamos encontrar en el Cipitío? Porque no leímos la original, ¿verdad? Pero imagínense si aquí me parece que como que nos manda a donde está la verdadera. La chancha bruja, dicen. Yo no sé si ustedes ya en alguna oportunidad la han leído, pero dice que la leyenda de este personaje cuenta de mujeres con manía de transformarse en este animal, las que amparadas por la oscuridad de la noche y en lugares apartados y que consideran seguros recitan conjuros, rezan oraciones diabólicas, esta tiene que ver con carácter religioso, ¿verdad? Y realizan un ritual que consiste en darse 3 vueltas para atrás y otras 3 para adelante. Esto según la creencia popular para echar el alma por la boca, le queda depositada en un huacal, siempre la acompaña para estas conversiones. Imagínense a quien se le ocurra hacer eso, de acuerdo.
Al concluir con ese ritual, las mujeres quedan convertidas en chanchas de gran tamaño, agresivas, fuertes y frecuentemente de color negro. Dios nos guarde de la chancha. Según la versión de aquellos indígenas crédulos y de gran imaginación, estos seres increíbles han sido vistas llenos del lodo podrido, caminando al trote por las calles y emitiendo gruñidos característicos. Cuentan los que han logrado ver enfrentamientos entre estos animales y sus víctimas, que cuando una chancha bruja se acerca a la persona que quiere dañar, ya sea hombre o mujer, aligera su trote emitiendo fuerte gruñido y luego la embiste con furia. La víctima, al verse atacada por este gran animal, se llena de terror y trata de correr entonces a la chancha sin darle tiempo de escapar. Le da trompadas, mordidas en sus piernas hasta derribarla. En el suelo procede a golpearla hasta hacerla perder el conocimiento. ¿Se imaginan? Qué terrible. Al amanecer, dice, del día siguiente, la víctima despierta toda golpeada. Algunos aseguran que ha amanecido sin el dinero o los reales que portaban al momento de ser agredidos por la chancha bruja. Al igual que la chancha bruja, se cuenta también que existen monas, ceguas, gallinas con pollos, etcétera, según ella lo desee al momento de la conversión. Hasta puede elegir, se imaginan ustedes. Aquí podemos ver en qué momento se hizo, miren la leyenda, porque está hablando de la moneda real, ¿verdad? Y los reales, me imagino que ya ustedes ya han escuchado que nuestros abuelos decían, ¿verdad? Antes los churritos valían tantos reales. Y uno dice, ¿verdad? ¿Cuánto habrá sido? 2 reales, 3 reales. Y así sucesivamente. Entonces, como ustedes pueden ver, tenemos ahí qué temas acabamos de tratar en esa leyenda. Vamos a ver ideas de qué temas acabamos de tratar en esa leyenda. Se las voy a poner para que recuerden. Vamos a ver. Rituales, ¿verdad? Podríamos poner un tema que hemos visto acá. Rituales satánicos, podríamos decir, ¿verdad? Ese podría ser un tema. Vamos a ver. A ver si ustedes tienen otra idea, me la comunican ahí, ¿verdad? Mire, ¿para qué hacen ellos? Para quitarle el dinero. Entonces sería, son rituales satánicos y es para despojar del dinero a los hombres. Así es que cuidadito, hombres, que anden dejándose atrapar por una chancha. Los van a dejar, ya miren cómo,
despojar de sus bienes, podríamos decir, ¿verdad? No, no solo de sus bienes. A los hombres. Ahí tenemos, digamos, el tema que está tratando, lo que es esa que acabamos de leer. Ahora nos vamos a ir a la parte del fondo. Vamos a ver cómo es el fondo. Lo que nos dice el texto, es decir, el mensaje. El fondo entonces sería el mensaje. Entonces la pregunta que haríamos es, ¿cuál es el mensaje que nos deja ese texto? La leyenda de la chancha. ¿Cuál es el mensaje? Lo vamos a ir analizando así paso a paso para que aprendamos y para que vean que no es una cosa del otro mundo. Si se nos termina esta clase, van a recibir otro hipervínculo hoy. Así que tranquilos porque yo sé que no nos va a alcanzar el tiempo. Nos quedan, quiero ver, casi 6 minutos. Bye. Mujeres con manía de transformarse en este animal, que las amparadas por la oscuridad de la noche, en lugares apartados y que consideran seguros, recitan. Por lo tenemos que ver, fíjense bien, de que está en la noche, entonces hombre, número 1, es una mujer que ataca. Entonces, si es una mujer que ataca, ¿a quién va dirigido? Va dirigido a los hombres. Vamos a poner que va dirigido a los hombres. Lo vamos a poner en otro color y lo vamos a poner así. Así que cuidadito, porque ¿para quién va dirigido? Para los hombres. Mire, veamos aquí otro. Dice que, pero ¿para qué hombres? No para todos los hombres, solo para los hombres que les gusta salir de noche. Porque dice que ella su fechoría las hace en la noche. Y lo hace en lugares apartados que considera seguros, miren. Ahí recita, ora y realiza, que consiste en darse tatán y otras trepal, en según, tatán. Va, eso es lo que ella hace. Las mujeres quedan convertidas en chancha de gran tamaño, agresivas, fuertes y frecuentemente de color rojo. O sea, no es que le van a salir para enamorarlo, porque ¿quién se va a enamorar de una chancha? Nada que ver. Va, según la versión de aquellos indígenas, crédulos y de gran imaginación, estos seres increíbles han sido vistas llenas de lodo podrido, caminando, ya ve, entonces no era para enamorar a los hombres, ¿verdad? Cuentan los que han logrado ver enfrentamientos entre estos animales y sus víctimas que cuando una chancha bruja se acerca a la persona que quiere dañar, ya sea hombre o mujer, pero yo dudaría, pero igual, aquí dice que sea hombre o mujer, pero esperemos que solo sea hombre. Aligera su trote emitiendo fuertes gruñidos y luego embiste con furia. La víctima, al verse atacada por este gran animal, se llena de terror y trata de correr. Entonces la chancha, sin darle tiempo de escapar, le da trompadas y mordidas en sus piernas hasta derribarla en el suelo y procede a golpearle hasta hacerle perder el conocimiento. La víctima despierta, golpeada, miren, sin dinero, porque la chancha los agrede en la noche, no, y a veces no es chancha, sino que es mona, gallina, lo que usted vea que es extraño, va. Entonces,
Va dirigido a los hombres que les gusta salir de noche. Y yo digo, ¿verdad? Y un hombre que le gusta salir o sea, ¿qué es lo que nos quiere decir al final? Al final es, ¿verdad? El mensaje es que los hombres, o incluso, ¿verdad? Mujeres, no salgan en la noche a andar en lugares solos. No salgan en la noche a andar en lugares solos y hay que desconfiar de todo va. Entonces este sería nuestro mensaje. Es como lo que nos quiso decir el escritor, ¿verdad? Esto vamos a decir que es el mensaje que nos dejó. Acabamos de hacer, si se fijan, el análisis de fondo, es decir, el mensaje que nos deja la narración, porque ustedes después van a elegir uno y van a hacer lo mismo, ¿verdad? Ahora, vamos a ver la forma. ¿Cómo está estructurada la forma? Vamos a hacer, la forma y la estructura del texto, es decir, cómo está escrito. Así. ¿Cómo está escrito? Para que ustedes tengan una idea. ¿Cómo está escrito la narración La Chancha? Pues está escrita en forma, decimos nosotros, está escrita en forma de prosa. Porque no tiene nada que ver con el verso, ¿verdad? Está